Hola hermanos, que Dios les bendiga. Para mí como su pastor es muy importante su crecimiento, que usted pueda crecer en su espíritu, que usted pueda crecer definitivamente en su carácter. Es algo que Dios nos llama a estar haciendo, seguir creciendo en Él. Hemos estado hablando mucho acerca del carácter cristiano en nosotros y eso es muy importante. Y es por eso que estos últimos meses hemos estado transmitiendo estos devocionales para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo como personas, seguir creciendo como discípulos, seguir creciendo como buenos cristianos, como hijos de Dios. De esta forma podemos entonces disfrutar nuestra relación con el Padre, poder igualmente crecer en nuestra intimidad con el Padre. Él anhela, ama estar con nosotros. Y mientras más vayamos nosotros creciendo en nuestro carácter y demás, podemos seguir creciendo en nuestra relación con el Padre. Así que es muy importante, una vez más, todo lo que hemos estado aprendiendo para que podamos llegar a esa relación óptima con el Padre. Ahora es importante, no somos perfectos, pero sí tener una relación estable donde estamos constantemente en relación con Él. Entonces hemos estado aprendiendo acerca de identidad, acerca de nuestro propósito, lo cual es también cultura del Rey. Y este mes vamos a estar hablando acerca de la cultura de la unidad. Así que no se pierdan ninguno de los devocionales. Es muy importante que así como crecemos en unidad con nuestro Padre, así también podamos estar en una sola mente, un mismo espíritu, nosotros como congregación. Muy bien, que Dios le bendiga. Vemos en Primera de Crónicas capítulo 5 verso 1, vemos que el hijo mayor de Israel era Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor le fueron dados a los hijos de su hermano José. Ahora, lo increíble es que Simeón y Leví, que eran el hijo número 2 y el hijo número 3, ellos asesinaron a gente inocente en una ciudad llamada Siquem. Literalmente asesinaron a personas a sangre fría. Y nada pasó con sus linajes. Pero Rubén recibió castigo por deshonrar a su padre. Yo en eso veo a Dios recibiendo una ofensa más seria por deshonrar a tu madre y a tu padre, que incluso el asesinato. Y una vez más, quiero dejar esto muy claro, no estoy justificando el asesinato, no estoy aligerando el intenso pecado y maldad del asesinato. Solamente estoy intentando ayudarte a entender la seriedad de cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ese mandamiento. Verán, esto es lo que me desconcierta. Nosotros le decimos a la sociedad que nos diga lo que es importante para Dios. Sí, la sociedad nos dice que el asesinato es serio, la sociedad nos dice que el adulterio es serio, la sociedad nos dice también que el robo es algo muy serio. Pero la sociedad nos está enseñando cómo deshonrar a nuestros padres. Vamos a avanzar ahora al tema de esposas. Honren a sus esposos, sométanse a sus esposos y solamente voy a decir esto. Por favor, escuchen atentamente. Voy a hablar profundamente sobre cómo un esposo necesita honrar a su esposa y amar a su esposa. Y normalmente predicaría eso primero porque les digo, esposos, si nosotros amáramos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, no tendríamos problemas con este aspecto de la sumisión. Créanme, hablaré sobre el rol del esposo después. Cada uno de vosotros ame también a su mujer. Lo voy a leer desde el principio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La versión amplificada dice esto sobre el respeto. Que lo considere, que lo note, que lo honre, lo prefiera, lo venere y lo estime. Y que ella lo defienda y que ella lo alabe, lo ame y lo admire excepcionalmente. Esa es la Biblia en la versión amplificada y de nuevo hablaré sobre el rol del esposo muy profundamente en lecciones futuras. Así que las esposas deben, y voy a leer esta lista de la versión amplificada porque tenemos 12 amonestaciones aquí. 12 mandamientos para la esposa, ¿ok? Respetar al esposo, reverenciar a su esposo, notar a su esposo, considerar a su esposo, honrar a su esposo,
preferirlo, venerarlo, estimarlo, defenderlo, alabarlo, amarlo excepcionalmente y número 12, admirarlo excepcionalmente. Proverbios 12, verso 4 dice esto: la integridad y la fuerza de una esposa virtuosa transforma a su esposo en un rey honorable, pero la esposa que deshonra a su esposo debilita la fuerza de su identidad. ¡Wow! La posición de una mujer en un hogar es muy, muy poderosa y nunca voy a olvidar la vez que estaba predicando en una enorme iglesia en Londres, Inglaterra. Y una dama se acercó a mí, yo acababa de predicar sobre la honra, esto es hace 6 años. Y me dijo: John, necesito hablar contigo, ¿me darías unos minutos? Y le dije: absolutamente, y recuerdo que Lisa estaba conmigo y los tres empezamos a hablar. Bueno, más bien Lisa y yo empezamos a escucharla a ella. Y me dijo: mi esposo y yo estuvimos acudiendo a esta iglesia por años. Y me dijo: como nosotros vivimos al otro lado de Londres, era una gran labor venir hasta esta iglesia, así que encontramos una iglesia más pequeña que está cerca de nuestra casa a la cual empezamos a acudir. Sin embargo, después de un par de semanas acudiendo a esta nueva iglesia, mi esposo me dijo: querida, yo no me siento bien estando en esta iglesia, yo siento que nuestro verdadero hogar es la iglesia que está en el centro de Londres. Y bueno, el esposo de verdad se quería regresar, pero ella se rehusó a cambiar, así que empezaron a ir a iglesias diferentes como esposo y esposa. Él empezó a ir a la iglesia original, que era la gran iglesia en el centro de Londres, y ella estaba yendo a la iglesia pequeña. Y ella me dijo: sabes, yo iba con el pastor de la iglesia pequeña y le decía que mi esposo siempre me insistía que me tenía que regresar a la otra iglesia, y el pastor me decía: no lo hagas, tienes que obedecer a Dios, no escuches a tu esposo, Dios te tiene aquí, ya estás aquí. Así que ella me dice: fui a la librería de la iglesia pequeña y ahí estaba tu libro bajo el abrigo. Y ella me dice que pensó: qué interesante, y lo compró. Empezó a leerlo una noche y me dice: John, mi esposo durmió a mi lado y toda la noche lloré y leí todo el libro desde el principio hasta el fin. No dormí en toda la noche, solo lloré y lloré porque pude ver lo rebelde que estaba haciendo con Dios. No solo con mi esposo, sino con Dios. Y a la mañana siguiente estaba en lágrimas mientras le decía a mi esposo: por favor, perdóname por no honrarte como la cabeza de este hogar, por no escucharte. Voy a volver a la iglesia grande contigo. Me dice: yo regresé a la iglesia grande. Al cabo de unos meses, dice, conocí a una mujer en la iglesia grande y ahora ella y yo somos socias de negocios. Y ellas ahora han operado un muy exitoso negocio todos estos años, por causa del hecho de que simplemente hizo lo que la palabra de Dios decía. Ella le permitió a su esposo liderar esa casa. Ella no le estaba pidiendo que pecara al pedirle que cambiara de iglesia. Y te voy a decir algo: si tu esposo te pide que peques, tienes que mirarlo y decirle: cariño, te amo, te respeto, pero no le voy a decir a la persona que está al teléfono que no estás en casa porque aquí estás. ¿Te gustaría que le diga que solamente no quieres tomar la llamada ahora o te gustaría tomar la llamada? Verán, esa es la manera de decirlo. La Biblia dice que incluso un esposo que no obedece la palabra de Dios será ganado por el comportamiento de la esposa. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto es Polly Wigglesworth. Seguramente no habrás oído hablar de ella. Posiblemente habrás escuchado sobre el gran hombre de Dios del siglo XX llamado Smith Wigglesworth. Él era un plomero y él no quería nada que ver con Dios y él no quería nada que ver con la iglesia, pero Polly era una creyente. Pero Smith Wigglesworth no quería que ella fuera a los servicios del domingo en la noche. Ella le dijo: cariño, tu comida está en el horno, pero yo me voy al servicio. Bueno, una noche regresó del servicio y la puerta de su casa estaba cerrada. Él la dejó durmiendo en el pórtico toda la noche de lo molesto que estaba. Cuando él se levantó la mañana siguiente para salir por su periódico diario, él abrió la puerta y su esposa cayó dentro de la casa. Y ella se levantó de un brinco y le dijo: Smith, ¿qué te gustaría desayunar? Lo voy a preparar. El comportamiento de ella abrió la puerta para que este hombre escuchara el evangelio. Nunca olvidaré una vez en la que estaba ministrando en una iglesia en Minnesota, esto es en mis primeros años, y me estaba quedando en una casa donde la esposa tenía un ministerio
y su esposo fue un no creyente por muchos años y ella le dejaba música en su mesa de trabajo, ella invitaba a parejas fuertes donde sabía que el hombre le predicaría a él, ella le dejaba revistas cristianas en su lugar favorito para leer, retiraba el libro que estaba ahí y dejaba la revista. Y un día el Señor habló con ella y le dice, ¿cuánto más tiempo quieres impedir la salvación de tu esposo? Y ella dice, ¿qué? Dice, ya no le dejes la música, deja de invitar parejas donde sabes que el hombre le va a predicar a él. Deja de reemplazar los libros que está leyendo con revistas cristianas y solo empieza a vivir una vida santa frente a tu esposo. Te diré que en 2 meses ese hombre fue salvo y yo estuve en su casa. Él es un hombre salvo. Así que déjame decirte, es muy importante que entendamos que existe una gran recompensa por tener honra dentro del hogar. Especialmente en las áreas donde Dios dice que debemos dar honra, ya sean los niños sometiéndose a sus padres o la esposa sometiéndose a su esposo. Cuando nosotros honramos a Dios, nos abrimos a recibir una gran recompensa. En la siguiente lección, por fin llegaremos a la autoridad de la iglesia y esta es la que creo que verdaderamente te impactará. Responderemos muchas preguntas. Cuando Dios me mostró esto sobre la autoridad de la iglesia, tantas de mis preguntas personales que yo me había hecho por años y años, Dios las respondió. Y eso lo veremos en la siguiente lección. Nos vemos entonces.